Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos hoy nuestra clase sobre el tema de la identidad y la responsabilidad. Vamos a hablar este mes. Diácono Mario, por favor, diríjanos en una oración y comenzamos nuestro estudio. Amado Padre, te queremos agradecer por este nuevo día, por esta nueva mañana, Padre Santo, porque nos has dado la vida, Padre. Gracias también porque nos permite, Señor, nuevo aprendizaje. Ayúdanos, Señor, a entender y a reconocer quiénes somos en ti. Te damos gracias por la del Pastor Ismael, por la disposición de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Nosotros terminamos un curso sobre pastoral, sobre cómo llevar el evangelio, especialmente a personas y grupos que se consideran hoy o que la sociedad los llama grupos marginados o grupos destituidos o en desventaja. Y ahora vamos a desarrollar un tema sobre la identidad. Uno de los temas que más está desafiando a la sociedad y que está siendo de impacto también para la vida de la iglesia es el tema de la identidad, porque nos hablan hoy de diversidad de identidades, de diversidad de opciones, de una gama muy amplia de posibilidades, y eso pues genera todo un desafío para la iglesia también. ¿Cómo responder a ese tema? ¿Cómo poder atender esa temática? ¿Cómo poderlo resolver bíblicamente? ¿Cómo poder dar una respuesta adecuada, bíblica y coherente también para poder resolver esos grandes desafíos que se nos presentan a nivel conceptual y a nivel también de la aporte a la sociedad, y cómo poder enfrentar esos retos que tenemos de conceptualización, de diversidad y de reto para la conciencia? Entonces vamos a desarrollar un tema sobre la identidad y tenemos como base el concepto o la verdad absoluta de la escritura que dice somos hechura suya, poniendo como fundamento la escritura y el dicho sabio del Señor, la verdad absoluta de nuestro Dios, de que hemos sido creados por Él y que no somos producto del azar o producto de la casualidad, sino que provenimos de Él. Y vamos a hablar sobre principios bíblicos de identidad y responsabilidad. Cuando se habla de identidad en esta época, solo se está queriendo exigir derechos o exigir visibilidad o exigir algunos privilegios. Sin embargo, la Biblia, cuando habla del hombre que fue hecho a su imagen y semejanza, inmediatamente relaciona la responsabilidad del hombre. No está unido identidad y derecho, sino identidad y responsabilidad. ¿Cuáles son los deberes, las obligaciones civiles, espirituales, comunes que tiene el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios? Y cómo esos deberes y esas obligaciones pues tiene que ponerlos al servicio del Señor para su propia gloria. Hay un texto muy interesante al respecto que está en el libro de Hechos, que dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. La Escritura siempre da por hecho que el hombre es creación de Dios, que el hombre fue hecho a imagen de Dios y que el hombre pertenece a Dios. Que todo lo que puede hacer a nivel biológico, a nivel anatómico y todas las facultades que él puede desarrollar, las hace o las desarrolla gracias a que él es creación de Dios y sustentado por Dios. No dice que el hombre tiene un origen incierto o que tiene una identidad incierta, desconocida, extraña, ambigua, sino que claramente identifica su identidad, su creación, su misión y la razón de ser a Dios y en Dios su dependencia. Entonces no hay duda, incluso en la escritura el apóstol Pablo menciona que los propios poetas griegos, poetas que no venían de la cosmovisión hebrea y que no hacían parte del pueblo de Dios, también afirmaban que en él vivimos, en él somos y en él nos movemos. Y la literatura griega, que es la revelación del pueblo de Dios, donde se marca la cosmovisión cristiana, habla de que somos linajes suyos, es decir, que pertenecemos a una línea de descendencia, a un origen con un propósito histórico y generacional extraordinario.
El hombre siempre se ha planteado grandes preguntas y se ha realizado infructuosos esfuerzos para evadir. Mientras Dios provee respuestas sabias, el hombre busca respuestas necias porque no quiere o no acepta las respuestas que Dios tiene a sus preguntas. Todas las preguntas existenciales que el hombre se plantea a lo largo de la historia tienen respuesta en Dios. Y la respuesta que Dios da en la Escritura es una respuesta sabia, es una respuesta veraz y es una respuesta útil. Sin embargo, el hombre quiere buscar otras respuestas porque según él no le satisfacen las respuestas que Dios da y porque él quiere unas respuestas distintas. Y además porque si él acepta las respuestas que Dios da en la palabra, pues le toca obedecer a Dios, aceptar que Dios existe, que su voluntad es perfecta y que sus dichos son sabios. Y como él no quiere tener en cuenta a Dios porque se ha rebelado contra Dios, entonces no le sirven las respuestas que Dios da, busca respuestas gaseosas a sus preguntas, sin embargo sigue con preguntas y sigue insatisfecho porque las respuestas que encuentra fuera no son satisfactorias porque él quiere unas respuestas a su medida para su propio interés y para su propio egoísmo y rebeldía. La discusión actual sobre temas de identidad no es casual, ni es una discusión sin sentido. Por el contrario, es un tema de altísima relevancia y muy intencional para la agenda antirreino. Nosotros pensamos que hoy en día el ser humano está como loco porque está diciendo que hay diversidad y que hay identidades múltiples. Sin embargo, esa discusión o esa temática que está sobre el escritorio, sobre la mesa, es una temática que no es casual, sino que tiene un gran propósito y es atentar contra los principios del reino, contra las bases históricas de la sociedad y destituir o despreciar o blasfemar el propósito de Dios de ejecutar su pacto en la historia de la humanidad. Entonces no es una discusión vacía, sino que es una discusión que está en concordancia con las discusiones que el hombre rebelde ha planteado contra Dios y de su obstinación contra la verdad. Es importante que tengamos en cuenta, amados hermanos, eso, porque la discusión antigua sobre temas existenciales se plantea contra la tesis mediante dos hipótesis controversiales e insostenibles. Recordemos que desde el momento en que Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, en el huerto del Edén, la serpiente plantea unas hipótesis para contrariar la tesis. La tesis es la verdad absoluta, es la verdad inequívoca de quién es Dios y cuál es su propósito, pero la serpiente planteó dos hipótesis para desvirtuar esa tesis y para generar confusión, para traer perversión y para hacer que el hombre dude de la verdad y para ayudarle en su intento de rebelarse contra Dios. Esa discusión antigua que surge desde el principio de la historia es la misma que se plantea con la discusión de identidad y lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es la tesis que plantea Dios? La tesis de Dios es: si Dios es o como Dios es, el hombre no es. Es decir, o es Dios o es el hombre. Y es Dios, el creador, es Dios absoluto, es Dios veraz, es Dios justo, es Dios santo, es Dios único, es Dios perfecto. Por lo tanto, el hombre no es. El hombre es criatura, el hombre es dependiente, el hombre es creación, mas no es creador, no es absoluto, no es perfecto, no es inacabado, porque el único que es inacabado, perfecto y fiel es nuestro Dios. La serpiente en el Edén planteó las hipótesis para contrariar esas verdades. Y la hipótesis es: si Dios no es, el hombre es. Es decir, quitemos a Dios de la ecuación, pongamos en duda la existencia de Dios, porque si Dios no es, el hombre entra a reemplazar a Dios y el hombre termina siendo Dios. Y desde Génesis 2 y 3 se plantea el endiosamiento del hombre, donde el hombre es puesto en el lugar de Dios, donde adquiere el privilegio y el honor de un ser inacabado, perfecto, inteligente, con grandes capacidades incluso de reemplazar a Dios, y entonces el hombre es.
Para el humanista y para el hombre rebelde y ateo, el hombre es y Dios no es. Y esa es la misma discusión que viene ahora con el tema de la identidad, y es replantear el concepto del hombre para decir que el hombre puede elegir su propia identidad, que puede decidir quién quiere, que puede construir su propio proyecto de vida, que no necesita de Dios, que puede prescindir de Dios, porque el hombre es, pero Dios no es, según ellos. Esa discusión, que es una discusión gaseosa, es la que ha mantenido al hombre en su rebeldía contra Dios. Los temas que la humanidad contraría para establecer la agenda de acción son Dios y el hombre, el creador y la criatura, la norma y el deber, el supremo y el súbdito, pues al tergiversarlos confunde y pervierte. Entonces, al hombre sin Cristo, que es la sociedad en general, que está rebeldizada contra la verdad, le conviene contrariar estas categorías de concepto, porque si dice que Dios no existe, pues el hombre es Dios. Y si dice que el creador no, que el hombre no fue creado, entonces el hombre surgió de la nada, entonces no tiene que rendir cuentas a nada. Si no hay normas, entonces no hay deberes. Y si no hay un supremo absoluto, el hombre no es un súbdito, sino que es libre, con una libertad absoluta para hacer lo que él quiere. Entonces, noten, amados hermanos, que siempre estas categorías que el hombre contraría, lo que busca es posicionarse en el lugar de Dios para él tener la preeminencia, para sentir que no tiene a quien rendir cuentas, para despreciar los dichos de Dios y para él considerarse libre con autonomía, con absoluta autonomía, para él hacer e imponer sus agendas que son antirreino y que tienen que ver con desprecio de la verdad y con promoción del engaño y la perversión. Entonces, eso lo sabe muy bien el hombre sin Cristo, y la serpiente en Génesis sabía muy bien cómo socavar las bases del diseño de Dios y las bases de la fe para poner en tela de juicio los principios de Dios. Esa es la pregunta que el hombre plantea, que la serpiente le plantea al hombre y a la mujer en el Edén. Son preguntas retadoras que ponen en tela de juicio la verdad. La verdad absoluta del Dios absoluto la resiste el hombre finito con argumentos falaces y motivaciones malvadas. Estas fueron las hipótesis que la serpiente planteó en Génesis 3. Primera hipótesis: con que Dios os ha dicho que mueren, es decir, poniendo en tela de juicio no solamente a Dios, sino la verdad de Dios, los dichos de Dios, las advertencias de Dios y las consecuencias que el hombre iba a sufrir. Con que Dios os ha dicho eso, es decir, Dios está equivocado, si existe está equivocado, y si existe no vale la pena ponerle cuidado porque lo que él dice no se cumple o no tiene carácter veraz. Y la segunda hipótesis es: Dios sabe que si comen serán como él. Dios sabe que si comen serán como él. Esa es la segunda hipótesis, poniendo en tela de juicio la orden de Dios, la ley de Dios, la norma que Dios estableció, y desafiando al hombre a que contraríe las normas de Dios, porque no va a tener los efectos o las consecuencias que Dios advirtió, porque según la serpiente, Dios sabe que el hombre el día que coma de ese fruto va a ser como Dios, es decir, se va a endiosar o va a tener el lugar de un ser divino o un ser celestial. Entonces, esas son las dos hipótesis, y sobre esas dos hipótesis la serpiente construye su argumento y lleva al hombre a la desobediencia y hace que el hombre se rebele contra Dios, poniendo en tela de juicio a Dios y los dichos de Dios, y poniendo en el hombre el concepto de que él puede aspirar, competir, retar y tomar el lugar de Dios, porque será como Dios o es como Dios o puede llegar a ser Dios. Es el endiosamiento humano, la capacidad del hombre para poder reemplazar a Dios por su propio argumento y contrariar a Dios con sus propias acciones. Y eso es justamente lo que hace la sociedad a lo largo de la historia, y es justamente lo que hace hoy con los desafíos abiertos y obstinados respecto al tema de la identidad. Es contrariar el diseño, contrariar los planes, contrariar la historia de Dios, diciendo que el hombre puede retar a Dios porque él mismo es Dios, y que los dichos de Dios se tienen que despreciar porque no tienen carácter veraz
ni científico y no vale la pena tenerlos en cuenta. Entonces, cuando hablamos del tema de la identidad, siempre se desconoce, blasfema y engaña respecto al ser de Dios y el deber de la criatura usando los mismos misiles del Edén, los misiles destructivos, los misiles letales que usó la serpiente en el Edén son con que Dios os ha dicho y sabe Dios que el día que coman no morirán, sino serán abiertos sus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esos dos misiles son los que la sociedad siempre usa para socavar el hecho de la realidad de Dios y para ir en contravía, diciendo que todo lo que se le ocurra lo puede hacer porque el hombre es libre, autónomo, inacabado y que existe por sí mismo y que no hay categorías morales para atender, que no hay absolutos y que Dios no vale la pena ser tenido en cuenta. De hecho, se han atrevido a decir que Dios muere, que Dios murió, que se sacó a Dios de la historia y que esa es una victoria para la humanidad. Entonces, hablar de identidad es hablar de Dios y hablar de diversidad es contrariar la verdad. Entonces, la discusión de la identidad de género y de las ideologías de género que imperan hoy no son casuales ni son inofensivas, sino que van directamente a la médula del ser de Dios y a la médula del diseño y de la historia de la humanidad para controvertir y para desmarcarse de los postulados de Dios, de rendirnos a su voluntad, de cumplir su ley y de rendirnos en adoración a Él que es absoluto y uno. Es decir, estos argumentos mal llamados científicos que la sociedad presenta hoy para justificar la diversidad sexual y para justificar las teorías de diversidad de género, tienen que ver con los mismos argumentos. La base conceptual para estas posturas es la misma base hipotética que usó la serpiente en el Edén, y es con que Dios os ha dicho, es decir, eso no tiene criterio, no tiene valor, no se debe poner en observación. Y Dios sabe más bien que a ustedes les va a ir bien si eligen lo que Él les ha dicho que no elijan, o si tienen la opción de contrariar su verdad, van a tener mejores resultados. Ese es el tema que la sociedad ha planteado siempre. Y por eso se plantea preguntas. Y el hombre se plantea preguntas, pero no está dispuesto a aceptar las respuestas que Dios da. Porque si aceptara las respuestas que Dios da, estaría tranquilo, obedeciendo la verdad y sumiso a su enseñanza, pero el hombre prefiere contrariarlas, seguir planteándose sus preguntas y seguir especulando porque no está cómodo y no le interesa y no le sirve las respuestas que Dios da. Entonces, cuando hablamos de identidad, la identidad es un tema existencial, porque la identidad tiene que ver con el ser humano, con la existencia del hombre y con las preguntas que él se plantea. Y a lo largo de la historia se plantea preguntas como ¿quién me creó o quién puedo ser? La pregunta legítima es ¿quién me creó? Y la respuesta legítima o acertada es Dios me creó. Soy creación de Dios. Pero el hombre, para no enfrentarse a Dios, se plantea ahora una pregunta y es ¿quién puedo ser? ¿Qué puedo aspirar a ser? Albergando la ilusión o albergando ilusamente la idea o la concepción de que él puede construirse a sí mismo o llegar a ser lo que él sueña sin valorar o sin admirar que él tiene un creador y que él obedece a un diseño que será medido en obediencia y en sujeción a ese diseño. Otra pregunta que se puede plantear y que se plantea es, ¿cuál es mi misión? Cuando él se plantea cuál es la misión que tiene, la única misión que tiene es vivir para la gloria de Dios, porque el hombre fue creado para la gloria de Dios. Sin embargo, cuando él se plantea esa pregunta, se pone frente a Dios. Por eso él prefiere plantearse una pregunta nueva y es ¿cómo quiero verme? ¿Cómo quiero verme y cómo quiero que la sociedad me vea? No cuál es mi misión, porque la misión es vivir para Dios. Y esa intuición alterna que él tiene existe para ir contra la verdad y para él justificar todas sus ideas y sus sueños, sus pretensiones y sus ilusiones que son engañosas. ¿Para qué vivo? Es la pregunta legítima. Y la pregunta legítima, ¿vivimos para obedecer a Dios? Es la respuesta, vivimos para servirle a Él, vivimos para rendirnos en adoración. Pero el hombre plantea una pregunta nueva y es ¿cómo me percibo?
En la ideología de género la pregunta es ¿quién puedo ser? ¿Cómo quiero verme? ¿Cómo me percibo? Y todos estos argumentos e ideas son totalmente gaseosos, sin base orgánica, conceptual, sin justificación epistemológica, simplemente una percepción tácita, ilusoria, falaz, engañosa, para justificar que él puede ser lo que él quiera y que él tiene que, y él debe ser respetado en su forma como se quiera ver. De hecho, ustedes saben que está en boga el concepto de los Terians, que es puedo ser una mascota, puedo ser un animal, puedo ser un reptil, y si me siento eso, puedo salir al parque, a aullar, puedo salir al parque a caminar en cuatro patas, como si fuera ese animal y me tienen que respetar porque esa es mi percepción de mí mismo, ese es mi concepto de lo que yo quiero ser y de lo que anhelo como quiero que me vean. Otra pregunta que se plantea es ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? Pero la pregunta es ¿cómo vivo para la gloria de Dios? Pero el hombre se plantea ¿cómo vivo para ser feliz? Yo quiero ser feliz, quiero realizarme. ¿Qué cosas me dan o me otorgan felicidad? ¿Cómo Dios me ve? La pregunta que debiera hacerse legítima por diseño natural para encontrar respuesta en Dios, pero él prefiere plantearse cómo quiero que me vean, cómo quiero que me valoren y cómo quiero. La pregunta legítima es ¿cómo seré juzgado o cómo enfrento el juicio? Que es una pregunta existencial que lo debe llevar al arrepentimiento y lo debe llevar a tener la conciencia de que sus actos serán juzgados. Pero el hombre se plantea una pregunta alterna y es ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero que me recuerden? Teniendo pretensiones igualmente contrarias a la verdad y evadiendo su responsabilidad. Recuerden que hablamos que identidad está emparentado con responsabilidad. Pero el hombre relaciona identidad con opción o con alternativa, mas no con responsabilidad, es decir, no tengo deber moral, no tengo deber legal, simplemente yo me percibo y como me perciba, deseo que me traten, así me concibo a mí mismo y así exijo o demando legalmente que me traten como un animal o como una cosa o como una persona diversa que tiene múltiples opciones cuando la única opción que tiene es rendirse a Dios. Entonces el tema de la identidad es el tema existencial del hombre, que lo responde Dios a través de la palabra. Porque el hombre nos dice que el hombre fue creado a su imagen, que fue creado para la gloria de Dios, que fue creado para que viva para Dios, que fue creado para a su imagen y semejanza para que le sirva, que debe vivir en rendición a sus principios y que debe prepararse para ser juzgado a través del arrepentimiento y la conversión de sus pecados. Sin embargo, el hombre vive ajeno, no porque no tenga la conciencia de Dios, sino porque ha decidido vivir sin Dios, pretendiendo de esa manera que no tiene que rendir cuenta. Entonces, en este curso vamos a ver estos cuatro temas, amados hermanos, que es el tema de la creación versus la evolución, que tiene que ver con el fundamento histórico-científico, teniendo en cuenta la materia prima de la cual el hombre fue creado, que es el barro. La segunda lección es la devoción versus la perversión, hablando del fundamento teleológico y ontológico del diseño de Dios para la vida y de los deberes de Dios que le impuso al hombre para que viva para su gloria. La tercera clase es sobre la adopción, percepción, hablando del fundamento genético parental, de las normas y los genes, y descubriendo cómo la adopción de Dios para el hombre le muestra el camino correcto para que el hombre viva para Dios. Y la cuarta clase va a ser sobre la bendición versus la maldición, hablando del fundamento trascendente espiritual, es decir, del destino y del alma. Fundamento histórico, fundamento ontológico, fundamento genético y fundamento trascendental para hablar de la identidad. Es decir, sí hay argumentos contundentes para describir o para narrar o para adherirnos a la verdad de la escritura de que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, que no es un argumento hueco o un argumento corto, sino un argumento supremamente profundo, creíble, argumentado y científico. Miremos lo que dice la escritura. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el relato de Dios sobre el origen del hombre, donde dice Dios que Dios creó al hombre, es decir, el hombre es creación de Dios. Por lo tanto, Dios es creador y el hombre es criatura. Pero aquí inmediatamente describe y narra que Dios es creador absoluto del hombre y que el hombre es un ser dependiente de Dios por creación, por propósito, por diseño. Inmediatamente dice que el hombre fue puesto para señorear, es decir, para ser administrador de los bienes de Dios, de la creación de Dios, y que esos bienes o esos elementos o esas partes de la creación de Dios incluye que el hombre es superior a los peces, a las aves, a las bestias y a todo reptil. Es decir, el hombre fue hecho de una manera distinta, para un fin distinto y por un creador perfecto y absoluto para que tome dominio y ejerza señorío y control sobre todas las especies animales y sobre toda la creación. Inmediatamente nos pone eso para que tengamos claridad, porque recuerden que las teorías existencialistas y evolucionistas dicen que el hombre surgió de un caldo de cultivo que viene de unos animales evolucionados, que el hombre tomó forma de un animal y que ahí se constituyó en humano, pero la escritura dice que el hombre fue creado por Dios para señorear, es decir, esas especies animales no tienen nada que ver en el origen del hombre, ni en el diseño del hombre, ni en las facultades del hombre, porque el hombre fue puesto para gobernar, señorear y dominar todas estas especies animales. Es decir, el Señor les sale al paso para refutar lo que posteriormente el hombre en su rebeldía diría, y es que el hombre viene del macaco, que viene de un pez, que viene de un caldo de cultivo y que viene de animales que fue tomando forma, se fue enderezando, se fue levantando y fue adquiriendo la postura y las facultades que tiene hoy. El Señor dice que no es así, que el hombre fue creado y que tiene imagen y semejanza y creado con un propósito y una misión específica para señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, cuando el hombre plantea que el origen suyo viene de un animal, lo que está rebajándose, cuando él tiene un origen glorioso, celestial y maravilloso. Cuando él dice que viene del mono o que viene de un pez o que viene de una laguna, lo que está rebajándose a su carácter original, pero también a su misión de vida. Es decir, no le agrada lo que Dios dice y prefiere tener un argumento engañoso, mucho más bajo, mucho más controversial y peligroso que la verdad absoluta que Dios dice. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y luego aquí en Génesis 2:7 dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Es decir, el elemento material o el elemento orgánico, el elemento tangible del cual el hombre fue hecho es polvo de la tierra. Del barro, del polvo de la tierra fue formado. Y ese es el origen, esa es la materia prima que Dios tomó para construir o para constituir o para formar al hombre. No hay duda de eso, porque la Biblia lo dice y lo vamos a poder corroborar científicamente. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tenemos tres menciones relacionadas al origen del hombre, relacionadas a la materia prima de la cual el hombre fue constituido y relacionadas al hecho universal de la creación. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, porque ese es el destino del hombre, nacer, vivir y morir en su aspecto físico para volver a la tierra y retomar la forma y el lugar original de la materia de la que fue constituido, porque de la tierra fuiste hecho.
Eso es muy importante porque esto lo está diciendo el científico por excelencia que es Dios. Dios, que es el científico creador y absoluto, nos dice que Él formó el hombre y que lo hizo de la materia prima, y que la materia prima es polvo, y que cuando el hombre muera volverá a la tierra y se descompone. Ese es un hecho natural comprobado. Todo organismo que va a la tierra se descompone y se vuelve tierra, porque esa es la verdad de lo que el hombre está hecho. Y esa es la realidad natural. Eso lo hemos comprobado toda la sociedad, que cuando se pone un cuerpo en la tierra, se descompone rápidamente y vuelve a ser tierra. Eso lo dijo Dios desde Génesis. Isaías 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esas verdades que estamos leyendo están registradas en la Escritura. Fueron dichas por Moisés en el Génesis. Dios las dijo y Moisés las registró. Fueron dichas por uno de los profetas más famosos de los hebreos, que fue el profeta Isaías, y fue aceptado comúnmente en el pueblo antiguo que Dios es creador y que no tenemos una manera de contrariarlo, porque nos lo dicta la conciencia, nos lo dicta el sentido común, pero lo corrobora la ciencia, la historia y la verdad absoluta de la revelación de Dios. Nosotros somos barro, no somos hechos de un material distinto, y eso lo sabemos, todos los seres humanos sabemos que somos barro. Ahora, si somos de barro y nos descomponemos, eso significa que lo que Dios dice desde Génesis, que el hombre fue creado de barro, tiene verdad y tiene contenido y tiene que ser aceptado. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí nos da una respuesta el apóstol Pablo del por qué la materia prima que Dios usó para crear al hombre es el barro, y qué finalidad tiene Dios con esa materia prima que Él tomó para constituir la vida nuestra. Dice: porque es para que el hombre vea, o para que se mantenga humillado y no se exalte, porque el hombre fue hecho de barro, para que no se le suba el barro a la cabeza y se crea mucho, para que no se crea muy sabio, muy prepotente, para que no se enorgullezca demasiado. Tenemos un tesoro, que es el tesoro del Evangelio, en vasijas de barro, no en vasijas refinadas de un material distinto, sino de un material de barro, de una forma muy humillante para el hombre, pero el tesoro del Evangelio brilla para que el hombre honre a Dios y no se le suba el barro a la cabeza. Y en Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Claramente la Escritura nos va a decir, y Pablo nos va a responder esa pregunta: ¿por qué Dios hizo al hombre del barro? Para que el hombre se mantenga sumiso y para que no se atreva a altercar con Dios, porque el barro no tiene potestad ni tiene autonomía para contrariar o para discutir o para altercar con el Creador. Sin embargo, el barro lo hace. Y cuando lo hace, lo que está mostrando es que es rebelde, porque su naturaleza y su diseño no le da para contrariar al Creador, sino simplemente para estar sumiso y obedecer y rendirse al diseño de Dios. Entonces, toda la escritura desde Génesis, pasando por los profetas y pasando por las epístolas paulinas, nos afirma que el hombre fue hecho de barro. Es decir, tenemos evidencia científica, evidencia histórica, evidencia ontológica, pero también evidencia bíblica con contenido canónico, que el hombre es barro, que se descompone, que la materia prima o el material que se usó para su constitución es el barro, es decir, la identidad es de un ser creado para un propósito y que debe estar sumiso a ese propósito. Cuando veo un barro empoderado, confirmo que hay un alfarero deshonrado. Una frasecita por ahí para pensar un poquito en lo importante de que el hombre no contraría a Dios,
sino que se rinda a su voluntad. Y es gracia de Dios hacer de barro tan asqueroso, de barro tan humilde, tan simple, tan sin gloria, una obra que refleja el alfarero que es glorioso, que es poderoso y que es absoluto y que no tiene comparación. Cuando el hombre dice que viene de un origen distinto, lo que él quiere es buscar justificar sus acciones, desconocer la existencia de Dios y vivir a sus anchas. No es que el hombre tenga dudas sobre su origen, él tiene certeza de quién lo creó y tiene certeza de para quién vive, porque Dios puso la ley en su conciencia. Lo que él pretende es buscar un argumento distinto para desmarcarse del deber de cumplir la ley y del deber de vivir para Dios, y para saber o suponer por lo menos o intuir que no tiene que rendir cuentas porque Él es Dios de sí mismo. Sin embargo, la Biblia nos muestra y la ciencia corrobora lo que la Biblia dice, y es que el hombre está compuesto de minerales y que tiene una cantidad de minerales en su cuerpo que lo componen, como calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, hierro, manganeso, cobre, yodo, zinc, cobalto, flúor y selenio. Esos son minerales que el hombre tiene en su organismo. Cuando uno muchas veces está necesitado, deficiente de algún mineral, le mandan hierro, le mandan zinc, le mandan sodio, o flúor, o yodo en alimentos, porque el hombre tiene esos componentes en su cuerpo. Cuando estudiamos la tabla periódica, muchos de esos elementos de la tabla periódica el hombre los tiene en su organismo, y el hombre necesita compensar esos minerales mediante alimentos o nutrientes para poder suplir esas deficiencias, porque el hombre lo necesita en su organismo físico, en su anatomía, en su organismo natural. Todos los seres humanos necesitan alimentarse porque tienen vitaminas que requieren, y esas vitaminas que el hombre tiene en su organismo las compensa o las suple a través de alimentos o de nutrientes o de proteínas. El organismo del hombre tiene vitamina D, complejo B, ácido fólico y muchos otros elementos que le ayudan a su vida, a su sustento, y que tiene que nutrirse con suplementos. Eso lo sabemos todos nosotros cuando nos dicen coma esta fruta porque esta tiene vitamina B o vitamina A o complejo B, y todos sabemos que tenemos que alimentarnos balanceadamente. Es muy interesante esto porque esos minerales y esas vitaminas que el hombre requiere en su organismo vienen de la tierra porque las comparte el hombre con la tierra. Es decir, esos minerales que el hombre tiene en su organismo son minerales compuestos de la tierra. Cuando uno estudia la tierra está llena de minerales y la tierra produce minerales. Pero cuando vemos que el hombre tiene deficiencias en algún alimento, tiene que suplirlas a través de un alimento que lo produce la tierra: la manzana, los cítricos, los productos de la tierra, las verduras, todos los componentes alimenticios y nutricionales que tienen las verduras y las frutas son minerales y vitaminas que el hombre necesita. ¿Por qué el hombre tiene minerales y requiere vitaminas que la tierra tiene? ¿Qué relación directa tiene eso? Que el hombre tenga unos minerales que la tierra también comparte. Es decir, que eso ratifica que el hombre fue hecho del barro o de la tierra o del polvo, y que el hombre necesite alimentos o nutrientes que tienen minerales y vitaminas que son producidos por la tierra, nos muestra que la mejor forma como el hombre se desarrolla para vivir temporalmente es nutriéndose a través de los alimentos y los productos que la tierra produce. Todos los elementos físicos y biológicos de los cuales está formado el cuerpo humano provienen de la tierra, o los recibe de los productos cultivados, minerales y vitaminas. Y ese no es un hecho menor, porque esa es una confirmación histórica y científica de que el hombre sí viene del polvo de la tierra, sí tiene una relación directa con la materia prima que Dios dice que lo creó, y que eso tiene un valor muy importante a nivel científico que no se puede refutar, pero que eso ratifica la verdad y el hecho de lo que Dios dice o registra sobre el origen del hombre.
Si el hombre no viniera de la Tierra, pues no tendría o no compartiría elementos de la tabla periódica que la Tierra tiene. Si el hombre no viniera de la Tierra, pues no necesitaría alimentarse con nutrientes y suplementos y vitaminas y minerales que los productos que la Tierra produce le aportan para su sustento y para su vida. Aquí un cuadrito de cómo está constituido todos los elementos minerales que el hombre tiene en su organismo y cómo esos elementos minerales están comprobados científicamente que el hombre los necesita. Y esos elementos minerales están en la tabla periódica, que son ciencia. No se puede negar que el hombre necesita o tiene oxígeno, que necesita o tiene, está constituido de carbón, de hidrógeno, de nitrógeno, de calcio, de fósforo, de potasio, de sulfatos, de sodio, de cloro, de magnesio y de otros minerales. Eso no se puede negar, eso lo comprueba la ciencia médica y eso lo sabemos incluso por sentido común, que si estamos descompensados nos tomamos un alimento y ese alimento nos sube los niveles de esa proteína o de ese mineral que nos hace falta o que escasea en nuestro cuerpo. Entonces, todas esas verdades que la ciencia no puede negar y que la ciencia corrobora y que no puede poner en duda, pues son las bases históricas y científicas que confirman lo que la Biblia dice desde Génesis, y es que el hombre fue creado, que la identidad del hombre corresponde a Dios y que la identidad del hombre corresponde a un diseño y que Dios se eroga o se reserva el derecho de propiedad del hombre porque lo creó para un propósito y lo hizo del barro de la tierra, lo hizo del polvo de la tierra. Y que el hombre sea del polvo de la tierra es importante porque eso tiene una intencionalidad natural y es mostrarnos que Dios puede hacer de la nada un producto, un resultado glorioso que honre su nombre y que sirva para su propia gloria. Para el hombre vivir depende totalmente del planeta que le provee los recursos esenciales como aire, agua, alimentos y materias primas. La flora provee el 80% de la alimentación y los ecosistemas son indispensables para que el hombre pueda vivir cómodamente sobre la tierra. La salud, la alimentación, el agua provienen de la naturaleza, que es el soporte vital para que el hombre viva. ¿Y quién creó la tierra? ¿Y quién creó al hombre? ¿Y quién sustenta al hombre? ¿Y quién sustenta el universo? ¿Y quién hace que la tierra produzca? ¿Y quién hace que el hombre viva? Todo se concentra en Dios. Así que el tema de la identidad es el tema de Dios creador y el hombre creado a su imagen. El hombre sometiéndose al diseño porque no tiene una manera de actuar distinta y dándole gloria a Dios porque lo creó para su gloria, su imagen y semejanza. Cuando el hombre dice que fue creado al azar o que viene por evolución, pues es una torpeza científica y es una torpeza conceptual y una torpeza desde todo punto de vista porque no hay argumento que prevalezca. Hay solo una verdad absoluta y es Dios es creador y sustentador. Dios creó al hombre y le dio todas las condiciones para que viva. Y el hombre no puede buscar satisfacerse en cuanto a su identidad o sus necesidades básicas fuera de Dios porque depende de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo, en Él vivimos, en Él somos y por Él nos movemos. Decir o argumentar distinto es rebeldía y es total necedad contra Dios y es una forma flagrante de blasfemar contra el ser de Dios, despreciar sus principios, negar la verdad para quedar presos del engaño, de la confusión y de la perversión. Cuando el hombre plantea que hay múltiples orígenes y que hay múltiples opciones sexuales y de identidad, lo que está diciendo es: yo soy rebelde, no me someto al diseño, estoy seguro que no puedo comprobar eso que estoy suponiendo, pero así quiero que me vean, así quiero vivir, quiero alienar mi conciencia y acallar mi conciencia pensando que puedo vivir de cualquier manera, que puedo ser feliz y que no tengo que rendir cuenta. Porque hay base científica, histórica y bíblica de todo lo contrario. El hombre no puede cambiar su identidad. Solo existe hombre y mujer, que es el género humano, la raza humana, creado por Dios para un fin, para un propósito, y eso está totalmente corroborado en la historia y no se puede contrariar porque es la verdad que Dios dice. Por eso la Escritura dice que mientras la tierra permanezca no cesarán
la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Porque mientras la tierra permanezca, el hombre permanece en la tierra. Y mientras la tierra permanezca, eso significa que Dios existe y permanece cuidando la tierra, proveyendo las condiciones para que la tierra produzca y sustentando la vida del hombre, porque si Dios quitara la mirada por unos segundos del hombre, el hombre muere inmediatamente, porque él vive expresamente porque Dios lo sostiene y lo sustenta no solamente con productos de la tierra, sino con el aliento de vida que Dios le otorgó para que pueda vivir. Entonces, Dios es creador absoluto. La identidad del hombre está emparentada inequívocamente, inseparablemente con el creador, porque el hombre existe, porque hay un creador y no puede construir un argumento distinto. Y cuando él plantea un argumento distinto, falaz y controversial, pues lo tiene que plantear basado en los argumentos creados o en las cosas creadas, porque no tiene otra manera de pensar. Es decir, el hombre rebelde se pone en contra de Dios, pero no tiene ni siquiera la capacidad de poder generar una teoría usando un elemento no existente para postular su existencia, sino que tiene que postular un argumento basado en lo creado por Dios. Es decir, el hombre viene de una historia, de una explosión, de una evolución, pero de un hecho creado o de un elemento existente, que son los elementos creados por Dios. Es decir, siempre tiene que recurrir al creador y al sustentador de todas las cosas para que pueda tener éxito temporal o aparente en algunas de sus teorías, que siempre serán teorías que nunca podrán ser comprobadas ni validadas, porque la verdad absoluta es Dios es creador, nos creó a su imagen, nos creó para su gloria y vivimos, somos y nos movemos por él. Y todo lo que argumentemos contra el diseño, contra el creador y contra el patrón de propósito de la vida es rebeldía, es necedad y es una total torpeza de la cual tendremos que rendir cuenta. Entonces el fundamento histórico científico nos muestra que Dios es creador y que el barro y la materia de la cual el hombre fue creado, pues honran el diseño para que el hombre se mantenga sumiso y para que rinda culto y para que exalte al creador, sabiendo que fue hecho de una materia o de un material totalmente básico y que no tiene motivo de enorgullecerse. Nosotros como seres humanos compartimos la creación. Todos los hombres y las mujeres de cualquier color y condición tenemos el mismo creador, es decir, compartimos creador, compartimos el mismo creador, no nos creó a unos uno y otros vienen de otra fuente. Todos compartimos la misma condición, creados a imagen y semejanza. Y luego por el pecado todos compartimos la misma condición pecaminosa. No hay justo ni aún uno. Y todos compartimos frente a Dios la misma obligación, vivir para su gloria y por debido al pecado arrepentirnos para estar a salvo de la ira de Dios. Entonces compartimos el mismo creador, compartimos el mismo diseño y la misma condición y compartimos la misma tarea o la misma obligación. Eso lo sabemos porque somos una sociedad o porque somos seres humanos y provenimos del mismo propósito, tenemos los mismos deberes y tenemos las mismas obligaciones. Pretender que hay diversidad de orígenes, pretender hablar que hay diversidad de condiciones y pretender hablar que hay diversidad de obligaciones y diversidad de identidades, pues es un exabrupto, es una torpeza conceptual, porque ya la ciencia lo ha dicho, no es posible, y el sentido común también lo ha corroborado. Y todo lo que nosotros tenemos en común nos muestra que nos debemos a un creador, que tenemos los mismos propósitos y que nos dirigimos a un mismo destino. Y que si no reconocemos a Dios y no nos ceñimos a su diseño y no vivimos para su gloria, lo único que nos espera es condenación y juicio por rebeldes y por contrariar el propósito y el diseño de Dios. Entonces, ¿hay evolución? No, hay gente rebelde y necia que niega que Dios es creador, que abre la posibilidad o abre la puerta para decir que hay múltiples opciones para soñar, para elucubrar sobre opciones o orígenes que no existen, cuando el hombre sabe que solo puede ser hombre o mujer
y que su creación se debe a Dios y que Él no puede tener control ni contrariar el origen y el diseño que Él es, porque eso no le corresponde y lo único que puede hacer es vivir y prepararse para rendir cuenta. Entonces, amados hermanos, hay fundamento científico para afirmar que el hombre fue creado de barro y cuando se comprueba científica y médica y fisiológicamente, históricamente, que el hombre fue hecho de barro del polvo, pues se corrobora la materia prima de la cual Dios dice que el hombre fue hecho. Se corrobora todo el hecho de Dios y toda la verdad que está registrada en la Escritura. Porque no puede ser que el hombre sea de barro y en eso esté en acuerdo con la Escritura, pero que la Biblia dice que Dios lo creó y que ahí no esté en acuerdo con la Escritura. O todo lo que dice la Biblia es verdad, o nada de lo que dice la Biblia es verdad. Y como la Biblia dice que el hombre es de barro, ya se comprobó médicamente y científicamente, entonces también se tiene que corroborar la verdad de que Dios lo creó y que el hombre se debe a Dios y que vive para su gloria y que no vivir para la gloria de Dios es un acto de rebeldía del cual tiene que rendir cuenta. Les vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos, para que tengamos tiempo para compartir las inquietudes que tenemos respecto al tema de clase de esta mañana. Entonces, podemos opinar, como siempre, podemos participar. ¿Quién quiere comenzar? Yo tengo una preguntita en Génesis, pues que lo mencionaste al principio en Génesis 3, en el jardín del Edén, ¿sí? Eh, que de repente le dice en el 3:4, de repente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. 5 dice, pues Dios sabe que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Sí, hay una parte. Pero cuando vamos al 3:22, entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Cierto? Esa primera parte. Entonces, en cierta forma, fue como una mentira esa media con la que tentaron a Eva. Exactamente. Recordemos que un poco de mentira con un poco de engaño, pues es una verdad, un engaño completo. Lo que hace la serpiente es decirle que el día que ellos ya sabían el bien. O sea, no es que iban a saber el bien y el mal, ya ellos sabían el bien porque Dios que es bien y que es bueno los creó y les había dado el diseño bueno y correcto y sabio para vivir. Lo que ellos iban a conocer al desobedecer era el mal. No era el bien y el mal, era el mal porque ya conocían el bien. Entonces, el engaño de la serpiente es decirles que van a conocer el bien y el mal. La respuesta hubiera sido de Adán y Eva, es que ya conocemos el bien y con el bien nos basta. No necesitamos conocer el mal para poder valorar el bien. El solo bien se valora y se justifica y se valora bien sin necesidad del mal. Cuando ella les pone ese argumento, les dice conoceréis el bien y el mal, pues parte era engaño porque ya el bien lo conocían. Lo que iban a conocer era el mal de desobedecer a Dios. Y eso es lo que dice el Señor más adelante. Ya saben el bien y saben el mal. Es decir, saben lo que hay que hacer bien para honrar a Dios, que es guardar sus mandamientos. Pero ahora ya se volvieron rebeldes porque saben qué es desobedecer. Entonces, no, la serpiente cuando habló de conoceréis el bien y el mal, no les dijo verdad. Sabemos que es engañosa, sino que lo que les tenía que decir era, van a conocer qué es desobedecer a Dios. Van a obrar mal, pero obviamente ese argumento no les servía para conquistar al hombre inquieto, sino que les servía conocerán el bien y el mal. Dice, no, yo quiero conocer el bien y el mal, pero es que ya sabían el bien. ¿Sí? Es como cuando el hijo se quiere ir de la casa porque quiere ser libre, como si él no fuera libre en la casa. Lo que él quiere es libertinaje, porque en la casa es libre. Claro. Bueno, pastor,
¿Qué ibas a decir, Martín? Oh, qué excelente clase, muy buena clase. No tengo ninguna, duda, me gustó mucho. Ok, muchas gracias, Martincito. Entonces, miren que cuando la sociedad hoy en día promueve todo el tema de la diversidad, ese tema de la diversidad no es un tema ingenuo, es decir, no lo promueven ingenuamente porque les parece, es simplemente para socavar las bases de la historia de la redención y es uno de los temas centrales para contrariar el propósito de la vida y el origen del Creador y la existencia de un principio absoluto que es Dios y su palabra. No es un tema como periférico, así como uno dice, esa gente está hablando ahí, están locuras. Esas locuras que hablan tienen base orgánica, conceptual, contra la verdad de Génesis 3. Es decir, es el mismo argumento. Están usando el mismo argumento de Génesis 3, pero basado en tema de identidad, diciendo que puede el hombre elegir y que hay múltiples opciones, pero usando las mismas premisas conceptuales engañosas y falaces. Entonces no nos podemos engañar pensando que ese tema de identidad no nos afecta. Claro que nos afecta, porque es un bombardeo contra las bases históricas de la sociedad y contra el propósito de la descendencia y por supuesto una forma de minar el hecho de que Dios es creador absoluto y que el hombre es criatura y se rinde a Dios. Diácono Mario, que nos quiere aportar. Sí, señor. Pues hace, que no sé, un año quizás, tuve la oportunidad de leer un libro así como prevenidamente, que habla precisamente de eso, que se titula Seréis como dioses, que es de un humanista, Eric Fromm, y es curioso porque usa todos los argumentos bíblicos, pero a partir del ser como dioses, tanto que ese es el título, y habla precisamente de que el hombre es autónomo. Sin embargo, al mismo tiempo que muestra que el hombre es autónomo, que puede crearse a sí mismo, también habla de que el hombre es esclavo del comercio, del tener y del hacer, como una gran contradicción, ¿no? Y finalmente como que termina diciendo que el hombre está angustiado, vacío por el consumismo y por la industrialización en que se vive en el momento más o menos que se escribió ese libro. Me parecía muy buena la clase porque contrario a pesar de que argumentan y todo de la autonomía del hombre y de su propia creación y formación, también revela pues las miserias del ser humano, a pesar de que argumentan con filosofía y con cuestiones de estas para socavar la autoridad de Dios. Exactamente, no hay argumento que pueda prevalecer porque todo argumento que el hombre use, pues es un argumento que puede usar para incriminarlo a sí mismo. Porque es decir, fíjate que el hombre dice que Dios no lo creó. Ok, listo. Hasta ahí va bien con su argumento engañoso. Sin embargo, dice que su origen es producto de un producto inferior que, que creció, que se desarrolló, que mutó o que se transformó. Pero ese producto también Dios lo creó. Es decir, tiene que valerse de lo que Dios creó. Y ese producto necesita energía, necesita calor, necesita aire, necesita agua. Es decir, tiene que crear un argumento engañoso con todos los productos que Dios creó. Porque cuando uno lee el relato de Génesis, lo primero que Dios creó fue la luz. Y para que haya vida se requiere la luz. El agua y para que haya vida se requiere el agua. El sol y la energía y el calor y para que haya vida se requiere la energía y el calor. Es decir, el hombre no puede tener no es tan creativo para ingeniarse una teoría sin usar esos elementos, porque tiene que usar los mismos elementos de Dios. Es decir, sacar pecho con una teoría falsa usando los elementos que Dios creó. Y eso pues muestra su propio engaño. Mi querido hermano Andrés, adelante. Pastor, buenos días y a todos buenos días. Pastor, es que tengo una consulta.
cuando Satanás se presentó a la mujer, dice que, que era, la serpiente era la más astuta entre los animales. ¿Él se presentó de manera física como animal o era el mismo Satanás? Pues en Apocalipsis habla que él es la serpiente antigua, el dragón, pero él era eh, físicamente Satanás o era el animal hablando ahí. Esa es una. Y lo otro es que hay una teología, una corriente que habla que Adán y Eva eran en ese entonces en el Edén, tipo cuando Cristo se le apareció a los discípulos, que él comía, de un momento se desaparecía, resultaba en otro lado, y que eran tipo así cuando Cristo se les apareció a los discípulos en Emaús y todo eso. Esas son mis preguntas. Gracias, pastor. Ok, mi querido hermano, muchas gracias. Bueno, la Biblia dice que la serpiente es la forma como se manifiesta o como se hace evidente el mal en el Edén. Y habla de que es Satanás o es el engañador o el adversario o es el diablo. Es decir, ahí es como una forma como se personifica el mal, pero también como se encarna el mal. En Génesis 3, Dios permite que Satanás tome la serpiente para representar el mal y para ejecutar el mal, pero es Satanás, porque la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia dice que es el mal, es la serpiente antigua, es el adversario, es el tentador, es el acusador, y lo registra como la serpiente, que es el mal o la muerte, contrariando los planes de Dios. Entonces no es una metáfora simplemente, es un hecho real de que Satanás intervino en el Edén para poner en tela de juicio el plan de Dios y para seducir al hombre a la desobediencia y para introducir el mal en el género humano. Y la otra pregunta, mi querido hermano, la Biblia dice que Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra, no tenían superpoderes, no tenían facultades de teletransportarse o ninguna facultad distinta, eran seres iguales a nosotros, con la única diferencia en el momento que no habían pecado. Fisiológicamente, anatómicamente, funcionalmente iguales a nosotros, pero sin pecado. Nosotros somos iguales a Adán y Eva en el acto de la existencia, solo que sin pecado. Cuando ellos pecaron, pues iguales a nosotros en maldad también, pero no tenían facultades distintas. Esos relatos como superpoderosos y como místicos son peligrosos porque dan a entender de que Adán y Eva tenían unas condiciones como metafísicas distintas, cuando la Biblia no lo registra y lo que nos dice es que la creación fue perfecta y que el hombre fue creado para permanecer acá en la tierra y cumplir un propósito histórico durante su vida, mas no tiene poderes místicos o esotéricos, porque aunque el hombre es espíritu, está sujeto a un cuerpo y no puede salirse del cuerpo sino cuando muere. Esas historias fantasiosas son peligrosas y muchas veces se han presentado para decir que el hombre ahora cayó en una condición donde no tiene esos poderes y que hay que recuperarlos. Sin embargo, el hombre no ha tenido más poderes porque el único poder que Dios le dio es que él se arrepienta y que viva para él. O sea, el hombre solo tiene la obligación de creer en Dios para tener esperanza, porque con su diseño natural tiene todas las condiciones para vivir plena y dignamente sobre la tierra y cumplir la misión para la cual Dios lo creó. Y el fin del hombre en cuanto a la redención no es tener poderes espirituales, sino estar en paz con Dios. Recuerden que hay algunas sectas que promueven que cuando el hombre se arrepiente, puede volar, puede transportarse, tiene como poderes mágicos, pero realmente el único poder que el hombre tiene cuando se arrepiente es estar en paz con Dios para rendir cuentas. No es que va a volar o a tener alas o a ser un espíritu que sale en las noches a viajar, eso es gnosticismo. Los que creen que salen de noche a viajar y que vuelven y regresan al cuerpo. No sé, mi querido hermano Andrés, si ahí están resueltas sus inquietudes. Sí, pasa es que como en Génesis habla de que Dios dijo y creó
varón y hembra los creó. Y después más adelante habla de que del polvo de la tierra tomó y formó al hombre, entonces que primero eran espirituales y que después, entonces de ahí se cogen. Entonces sí es tenaz, Sí, pues escuchar todo sí, eso, uno queda como, ¿estos qué les pasó? exacto. La existencia del hombre o el origen del hombre está en el diseño de Dios y el propósito de la creación. Es decir, el hombre no era y Dios lo creó. Y cuando Dios lo creó, dice que tomó el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hay dos elementos constitutivos del hombre, que es un elemento visible o material, que es el cuerpo, polvo, y un elemento intangible, que es la facultad de vida que Dios le da a través del soplo de vida, que es el espíritu. Pues esos dos elementos existen a partir de la creación de Dios. Dios creó el cuerpo y Dios creó el alma. El alma es creación de Dios, o el espíritu es creación de Dios. El espíritu en el hombre no es eterno. El espíritu en el hombre es creado porque Dios le impuso, le infundió aliento de vida al hombre. Si el espíritu fuera eterno, pues entonces el espíritu competiría con Dios. El espíritu del hombre es creado porque Dios lo creó, pero es inmortal. Entonces, esa teoría, mi querido hermano Andrés, que presentan de que posiblemente fue espíritu antes y se movía de un lado para otro y luego tuvo cuerpo, pues eso no tiene fundamento bíblico ni fundamento ontológico, que es un carácter también de análisis importante. La existencia del hombre radica en que Dios le dio vida y lo constituyó física y espiritualmente creación de Dios. Tanto el cuerpo es creado como el alma es creado. Por eso tanto cuerpo y alma tienen que rendir cuentas a Dios y existen por el designio y el propósito de Dios, creado de la nada para su propia gloria. No es que el espíritu es eterno y el cuerpo es temporal, o que el cuerpo es creado pero el espíritu no es creado. Eso sería una dualidad, una dicotomía totalmente nociva y contrario al propósito y a la verdad que la Biblia registra. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? ¿Hay algún comentario contrario o que aporte? Sí, creo que nuestro hermano es en relación a los relatos, a que aparentemente hay dos relatos de la creación. Es como si en el relato inicial, cuando dice que va a crear al hombre y a la mujer, y el otro es como un acercamiento, como un zoom, que aterriza en cómo los creó. Más o menos esas, conciliando los dos relatos de la creación que ve uno en Génesis. Sí, ha habido mucha teoría al respecto, ¿no? Y mucha divagación diciendo que uno es un relato yavista, que otro es sacerdotal, que uno que es un relato contrario, que se contradicen. Sin embargo, es el mismo relato, es la misma historia, solo que en el primero hace un plan genérico de la creación, cómo Dios creó todas las cosas de la nada, y luego después muestra el lugar que el hombre tiene en la creación y cómo el hombre está sujeto a Dios para rendir cuentas con unos detalles específicos. Ese es como de alguna manera un sinóptico, ¿no? Como los evangelios sinópticos, donde presenta unas aclaraciones y unos detalles que no estaban en el primer relato, pero que hacen parte integral del mismo y no se contradicen. Hermano Bravo. Sí, hermano Andrés, eso es como decir como se escribe una crónica, por ejemplo, para un periódico como enseñan uno en el colegio a los chicos, escribir una crónica, que en el primer párrafo tú tienes que decir el tema y de qué se trata, y luego lo vas a desarrollar. Entonces, dice, creó el hombre, mujer y hombre los creó, pues, al principio en Génesis, y ya luego entra el detalle de cómo hizo cada proceso. Eso es todo. O sea, no hay una contradicción ahí. Simplemente eso les quería pues, aportar. Gracias, mi hermano Braulio, por usar el ejemplo del escrito, de la escritura, porque pudiéramos decir que Génesis 1 es un prólogo, y de ahí, de Génesis 1, de Génesis 2 hasta Apocalipsis 22, se desarrolla todo ese prólogo que se estaba presentando. O sea, no solo se desarrolla en el capítulo 2 de Génesis, 2 y 3, sino que en toda la escritura es el desarrollo del tema, del gran tema, y el gran tema es Dios es creador,
el hombre es criatura y el hombre tiene que rendir cuentas a Dios de sus actos. Entonces, toda la escritura está desarrollando el tema o el prólogo que se presentó al inicio. Entonces, no hay contradicción. El hombre necio es el que quiere poner a contradecir a Dios. O sea, Dios no se contradice. Uno quiere poner a contradecir a Dios para justificar sus locuras, y el que se contradice es el hombre, porque Dios es preciso y exacto y no tiene error ni es susceptible de error porque Él es perfecto. Entonces, noten, amados hermanos, que sí es estructural el tema de la identidad de género, estructural para combatir el hecho de la existencia de Dios y del diseño de Dios y de los planes de Dios. O sea, todo lo que tenga que ver con Dios y con el hombre es estructural en la escritura y en la historia humana, porque el hombre existe porque Dios es, y el hombre existe para vivir para la gloria de Dios. Cuando la sociedad se mete con Dios, está socavando la base de la historia, y cuando se mete con el hombre y la identidad del hombre, también está socavando la base de la historia. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios y con el hombre, con Dios, el creador y la criatura, es un atentado contra el diseño, contra el propósito directo del propósito de la creación y de la gloria de Dios. Mi hermano Brown. Pastor, sí, hermano, esto es algo que es, como usted lo dice, pastor, es estructural, no es nuevo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al pasado, a los griegos, pues Platón, Aristóteles, Sócrates, o sea, todo, como usted decía al principio, pastor, en contra del reino de Dios, ¿cierto? Luego la ilustración también. Hoy en día con la ideología de género, los Terians también, o sea, no es algo nuevo. El hombre siempre ha buscado estrategias y ha consolidado filosofías tratando de justificarse ante Dios, pues, o de justificar su comportamiento y su negación de Dios. Entonces, esto no es nuevo y todo el mundo es libre, todo el mundo tiene derecho a opinar. Se te fue Imagínense que el hombre le parece más honroso decir que es un perro y salir en 4 patas con una máscara que decir que es creación de Dios. Al hombre le parece más honroso y más satisfactorio decir que es un animal a decir que es un hijo de Dios. Miren el nivel de locura. ¿Sí? Cuando el hombre busca dignidad, pues la mayor dignidad es que fue creado por Dios y que puede ser salvo por Dios, pero prefiere decir que viene del azar o que es un animal y que aúlla en un parque y que eso es mucho más digno de reconocerse. O sea, es una torpeza, es abrupto y es una forma tajante de rebeldía contra Dios. O sea, teniendo todos los privilegios y todo para triunfar y para ser exitoso, de la mano de Dios, prefiere decir que no necesita de Dios y que más bien es un animal y que se porta como tal para tener libre vía para hacer lo que él quiera cuando realmente está en rebeldía. Muy bien, por aquí tenemos al pastor José, nuestro hermano Jonathan. Andreita está por ahí. Si quieren opinar, pueden opinar. Tienen permiso, todos. Permiso Pastor. abierto, no, pastor, pero la verdad estuvo bien la clase. Simplemente lo bueno es que simplemente es recordarnos lo que somos para bajarnos de esa nube en la cual nos subimos muchas veces y nos olvidamos que somos pertenecientes a alguien que es nuestro creador. Que no se nos sube el barro a la cabeza. Que muchas veces se nos intenta subir o se nos sube porque por naturaleza somos orgullosos y de una u otra manera ese barro se nos sube y esto es lo que nos recuerda, mérmele, mérmele, papá, que usted no es, usted es dependiente, usted no es independiente, ¿no? Y esa es la lucha que tenemos mientras que estemos aquí. Cuando el apóstol dice que no alterque el barro con el alfarero, pues está planteando un argumento que a todas luces es absurdo, porque el barro no puede hablar ni puede accionar, pero el hombre sí acciona contra Dios.
Es decir, lo que es hipotético en la naturaleza se hace patético en el hombre. Y que lo que es hipotético que el barro hable, pues es patético que el hombre sí hable contra Dios, no guardando las proporciones de guardar silencio y de aceptar los designios del Señor. Es muy importante eso. Ahora, el tema que estamos planteando es para que no es que le demos importancia a la ideología de género, porque ese es un engaño, pero sí que no lo tomemos como si fuera, como si no tuviera razón de ser ese argumento, y como que no afectara la fe y no afectara la historia y no afectara el ser la razón de ser del propósito de la existencia. Es una abierta rebeldía contra Dios, porque hoy en día estamos abocados. Mire que hoy en día a los pastores les da temor hablar de la familia en el púlpito, porque si hablan de la familia hombre y mujer, ya pueden ser acusados. Hoy en día la iglesia está amordazada, que no puede hablar de que los hijos vienen solo a través del hombre y la mujer, que la familia solamente es hombre y mujer, que los hijos son parte del plan de Dios, porque hoy en día toca incluir a los perros y a los gatos para que la gente esté tranquila, y toca incluir a los homosexuales y todo el abecedario, porque si no se incluye todo el abecedario, entonces ya se deja a alguien por fuera y se puede ofender. Pues miren que sí tiene que ver con la historia de la redención, porque hoy en día ya si uno dice es que esposo es solo un hombre y una mujer, pues estamos ofendiendo a muchos y nos pueden meter presos. Pero eso es lo que dice desde Génesis 3. Génesis 1, 2 y 3 habla de que Dios creó varón y hembra y que la descendencia solo puede ser legítima a través de hombre y mujer para el propósito de la gloria de Dios. Entonces sí es un tema estructural, no es un tema periférico, no es una ideología vacía. Es vacía de contenido, pero tiene mucho sentido porque es para resistir a Dios y es un misil contra la estructura de la sociedad, es un misil contra las bases de la historia y contra el ser de Dios. Y es muy triste, hombre pastor, que lo que uno ve, ¿cierto? Uno monta una prédica en Facebook, por decir algo, uno que la transmite, y si tú mientas la palabra homosexual, automáticamente el Facebook te la elimina, te la quita a nosotros. Hay censura. Pero si miramos matrimonios, hombres besándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres, matrimonios y eso es una celebridad. Es que hay censura contra la fe. Total. Entonces toca buscar las maneras más sabias de presentar la misma verdad sin temor, con sabiduría, como dice la Biblia, con astucia, pero con prudencia, pero no callarnos, porque no podemos callar la verdad, porque la verdad, si la callamos, estamos siendo también rebeldes y desobedientes. Claro, a mí me O sea, tocó no cambiar. A mí me tocó cambiar el término homosexual en la iglesia y se echaron a reír porque yo les dije, cuando yo hable de Gatorade, ya ustedes me entienden. Porque nos habían bajado varias y el yerno fue el que me dijo, no, es que el Facebook automáticamente te mocha, te corta, te quita la predicación si tú mientas estos temas. Entonces me tocó cuando yo le digo a la congregación, es como hoy día hiciste muchos Gatorades, entonces ya ellos entienden. Por no decir homosexuales, lesbianas y todas esas cosas porque me la tumban. Pues miren, amados hermanos, cómo estamos. Fíjense que si están sucediendo eso es porque es un ataque directo contra el origen de la historia y contra las bases de la sociedad. Entonces el tema de la identidad sí es relevante, pero la identidad que Dios nos da y es de que somos creados a su imagen para vivir para su gloria. Ese es el concepto real de identidad y está corroborado científica, histórica y ontológicamente, y la Biblia obviamente lo corrobora. Pues, Andreita, mi hermano Jonathan, Andresito. Pastor, buenos días. Martincito. Buenos días a todos. Gracias por la clase, pastor. Yo pensando aquí, pienso, yo soy una de las mujeres que digo que no hay peor feminismo que el machismo de ciertas mujeres o de las mujeres que se creen supuestamente feministas, entre comillas. Porque a mí no me representa una feminista, para nada. Yo soy una mamá de 6 hijos, 4 que tocó sacar adelante sola, y que yo no veía ninguna mujer dando la mano para que yo pudiera sacar esos muchachos adelante. Le doy gracias a Dios que ha sido mi Señor el que me ha sostenido hasta el día de hoy. Por el contrario, he sido marcada por muchas mujeres, demasiadas mujeres,
al, al transcurso de mi vida. Y también le doy gracias a Dios por eso. Y en cuanto al homosexual, pues no hay peor homofóbico que la propia persona que no se acepta tal cual como Dios la creó. O sea, es ella misma la que se está atacando entre sí, entre ella misma. Por eso, pues, todos los escritos que ha habido en las iglesias del Nuevo Testamento, de las iglesias de Filipos, de todas esas iglesias tesalónicas, todas donde habían como esos bacanales ahí, como que unos contra otros, Corintios. mujeres, en Corintios, en todos ellos. Por eso el apóstol Pablo, pues, escribió hacia estas iglesias y, pues no alejado pues hacia nosotros, ¿no? Porque pues igualmente el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, pues obviamente están escritos para que nosotros aprendamos lo que no debemos hacer y lo que el Señor no está de acuerdo. En cuanto a yo ser una mujer de mi casa, poder atender a mi esposo, a mis hijos, no es que yo esté sometida o que yo me sujete a mi esposo, eso no quiere decir que yo sea una mujer sometida, porque mi esposo lidera la casa, lidera el hogar, lidera todo, y él ha liderado con amor, sin cobardía, y pues la verdad yo me siento muy bien así a muchas mujeres no les guste, en la misma iglesia también he visto eso, que cómo así que ella hace todo lo que su esposo le dice. Entonces yo digo, pero por Dios, estamos en la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la mujer? Eso no nos está relegando ni nos está volviendo menos, por el contrario, el Señor Jesús nos dio mucho valor a nosotras las mujeres, pues acuérdense de la mujer samaritana, de la mujer con flujo de sangre, de la mujer adúltera, y yo digo, no, el Señor no fue ningún machista, yo no entiendo por qué hoy en día quieren rebajar tanto a Jesús, al Señor Jesús. Yo vi una protesta de unas mujeres decían, María, aborta a Jesús, y yo decía, por favor, como son de ignorantes. Una misma mujer aborta, casi el 80% de abortos son mujeres las que se abortan, son niños, son bebés, niñas, bebés entonces yo digo, ¿dónde está su doble moral y dónde protegen y cuidan la vida de otra mujer que está dentro de su propio vientre y que es inocente totalmente de lo que haya pasado, no importa, pero no tenemos ese derecho? Y entonces yo digo, esta sociedad es doble moral, es hipócrita, es mentirosa, cómo le lavan a los niños el cerebro. Yo vivo al lado de 2 colegios y una vez salí porque oí una gritería de unos niños, como unas niñas y niños de segundo, y las niñas decían, poder femenino, y los niños, poder masculino, y niños de 7, 8 años, yo decía, Dios mío, ¿qué le están enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le enseñan a nuestros hijos? Yo lo digo porque ya tengo nietas y nietos. Muy bien, Andreita. Imagínate que el feminismo induce el aborto y no hay nada más femenino para una mujer que su propia maternidad. Es decir, es una contradicción en términos. Mi hermano Braulio, y vamos cerrando la clase. Ok, pastor, no, aquí con Martín, que me estaba diciendo que de los Terian, ahora que está eso tan de moda, uno mira y de eso, pues, en todos los medios, decía que eso es la ignorancia. Yo le digo, más que ignorancia, es rebeldía, ¿verdad, pastor? Que ellos saben que no son animales, rebeldía contra el sistema, contra Dios, contra todo. Exactamente. No me refería a la ignorancia de no saber que eso está mal. Me refería a la ignorancia de tantas cosas tan claras. Porque la Biblia, cierto, varias cosas sí. Eso la ignorancia de seguir de hecho, aunque saber que están mal, o sea, ignorar por qué no lo puedes hacer. A eso me refería. Ok. Es importante siempre porque si decimos que es ignorancia como desconocimiento, lo justificamos diciendo que ellos pues no tienen la culpa porque desconocen lo que deben hacer. Sin embargo, por diseño sabemos que no somos animales. O sea, uno ve un perro caminar y uno sabe que uno no es perro, porque uno sabe que no lo es. Pero uno ve una persona caminar y uno sabe que uno sí se parece a una persona, que uno es similar a un humano.
pero uno no vería un cucarrón volando y diría, mira, allá va un doble mío que está volando, o un sapo saltando y uno no diría, mira, ahí va un primito mío. Entonces, si decimos que es ignorancia como una forma de justificarlos, pues es error, porque realmente lo que la Biblia dice es que el hombre se rebeló contra Dios. Ahora se rebelan porque ignoran las cosas de Dios, pero ignorar las cosas de Dios por rebeldía no les hace exentos de las consecuencias, porque ellos tienen las consecuencias. Es decir, el desconocimiento de la ley o de la norma no nos exime de la responsabilidad de cumplir. Aun si yo no supiera que Dios me creó, en el caso hipotético que no supiera, pues yo sé que alguien me creó porque yo no llegué al azar. ¿Sí? Nadie llega al azar a ninguna vida. Entonces, realmente sí, la respuesta real de la escritura es que el hombre es rebelde, pero esa rebeldía lo que le hace es ignorar, pero él ignora conscientemente, porque no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. Cuando el hombre ignora, fíjate, Martincito, tú dile a alguien que te cuente alguna historia de tristeza, de dolor, que está sufriendo. Dile, te invito a la iglesia, quiero orar por ti, te quiero hablar de Cristo. A ver la mayoría que te responde. La mayoría te van a responder que no les interesa. Le dice, pero si te estoy ofreciendo la alternativa. No, yo prefiero ir al brujo, prefiero ir al estadio, prefiero ir a tomar, prefiero ir a rezarle a un ídolo. Pero tú le estás presentando una alternativa que es real y para ellos no es importante. Entonces, ¿por qué no vienen a la iglesia ni a la escritura si nosotros les ofrecemos la respuesta real? Fíjate que no es porque no quieran o no puedan, sino porque ellos dicen, no me conviene. La Biblia dice que el malo no viene a la luz porque sus obras son malas, y si él se acerca a la luz, esta semana le hablaba a alguien de Cristo y lo invitaba a la iglesia y me decía, yo sé que la iglesia es buena y Cristo es bueno y yo quiero ir, pero es que en el momento en que yo vaya me toca comprometerme. Y si me toca comprometerme, me toca cambiar. Y todavía no quiero cambiar. O sea, esa es la conclusión. No lo dicen así muy fuerte, pero dicen un poco después, esperan que yo voy un día de estos, pero es porque no quieren asumir un compromiso. Con el mundo están comprometidos, pero con Cristo no se quieren comprometer. Muy bien, amados hermanos, vamos a terminar este tiempo de clase. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. Ok, mi hermano Braulio, por favor, despídanos en oración y terminamos. Señor, llamado por esta clase que nos da gracias por su vida, Señor, y por su disposición, de salud que tiene para estar con nosotros, dándonos estas clases. Como vemos hoy, son totalmente actuales, Señor, y tenemos que estar preparados para saber lo que está pasando en el mundo, Señor, para tener conciencia de dónde estamos ubicados, Señor. Y tenemos que ser valientes, Señor, por la clase de hoy. Yo siento que tenemos que ser muy valientes, Señor, porque los tiempos cada vez son más malos y vamos a necesitar que tú nos des la valentía, Señor, el coraje para defender tu evangelio, Señor, para defender tu iglesia, Señor, y para promulgar el evangelio a toda la Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Queremos colocarte este fin de semana en tus buenas manos, Señor, que todos tengamos un buen domingo en la iglesia y que sea para edificación de tus familias. Te damos gracias, Padre amado, en él hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias, muy amables, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego, pastor. Adiós.